tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. De los más fluidos, pero no los únicos, y para variar, Medio Oriente, y cuando decimos Medio Oriente es una zona gigantesca, ¿no? Pero la Franja de Gaza vuelve a ser noticia. La Franja de Gaza está considerada por la gente progresista algo así como el gueto a cielo abierto más grande del mundo. Dije gueto. Son 40 y algo kilómetros de largo frente al Mediterráneo y apenas 8 a 10 de ancho. Y ahí se acumulan los palestinos que no se dan por vencidos en nada, están en esta zona. Recuerdan los tristemente célebres episodios cuando llegaban barcos con ayuda alimenticia y sanitaria para romper un poco ese bloqueo en el que están, ¿no? Y las fuerzas de Israel cometieron aquel crimen de lesa humanidad. Bueno, sigue siendo noticia, vuelve a ser noticia la Franja de Gaza. Pero esto no es lo único, así que entremos de una vez a los acontecimientos en pleno desarrollo, porque la pauta está intensa y además tuvimos que cambiarla sobre la marcha. ¿De qué vive el palestino en ese gueto? Bueno, sale a pescar y a veces no lo dejan ni siquiera alejarse mucho de la costa para poder salir a pescar. Es otro de los medios posibles, ¿no? La flotilla palestina está en la orilla. Intentan desafiar el bloqueo para salir a pescar para la subsistencia. Pero el bloqueo lo hacen las unidades militares de Israel, como de costumbre, riéndose de toda resolución de las Naciones Unidas y de todo concepto humanitario. Miembro del Alto Comité Nacional de la Marcha del Regreso, Jawed Abu Zarif, dice: este es un mensaje para el mundo. El pueblo palestino en la Franja de Gaza está molesto por el asedio de 12 años y dice ya, suficiente. Y la comunidad internacional tiene que presionar al Estado ocupacional israelí para detener y poner fin a este asedio en todos los sentidos. Es decir, ni siquiera podrían tener una avioneta, ¿no?, para ver dónde está la pesca. Personas en la playa con banderas palestinas no pueden alejarse ni salir a pescar, tienen que estar ahí en el borde íntimo y vienen aún ahí a hostigarlos con la armada israelí. Gente de mar, barcos al fondo. El grupo de barcos de pesca palestinos que navegó frente a la costa de Gaza para desafiar un bloqueo naval israelí en el enclave costero captó disparos de advertencia de la armada israelí. Y aquí, desde el entierro del general paramédico palestino asesinado por fuego israelí en Rafah, un hombre que estaba prestando auxilios como paramédico. ¿Cuál es el blanco militar de esto? Ambulancia que lleva el cuerpo del médico palestino que fue asesinado por soldados israelíes durante la protesta del viernes. Todos los viernes hay bajas palestinas en la frontera entre Gaza e Israel. Diversas procesiones funerales que fueron coincidiendo, diversas ambulancias también para prestar apoyo. Esta es la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja. Forman parte de la protesta pacífica. Cientos de palestinos en Rafah, en Gaza, se le conmemoraron el funeral de un médico palestino, un médico muerto a tiros por disparos israelíes en la zona fronteriza hacia el interior. 2 palestinos muertos también en enfrentamientos con soldados israelíes, y la gente que recibe las noticias se quiebra a veces, ¿no? Hombres llorando en el hospital como lloran los hombres cuando un camarada se va. Recuerdo que en este programa camarada no necesariamente significa un camarada de militancia comunista. Camaradas son oficiales compartiendo la cámara. Equipo médico llevando a palestinos lesionados, médicos en ambulancia llevando a todos los heridos.
y tratamiento aplicado in situ a las lesiones, y los que son de mayor consideración inmediatamente en una verdadera caravana de ambulancias, lo que da idea del nivel de la represión, para llevarlos a los centros de asistencia. La media luna roja es el equivalente a la Cruz Roja en nuestro sentido cristiano. La media luna es muy musulmana. Ambulancias y las personas que recogen cerca de la línea de frontera, vean el humo en el cielo, ¿no? Eso es el resultado de toda la represión y todo lo que se lanzó. Banderas palestinas, ambulancias, equipos médicos, llevando... Miren la lluvia de bombas lacrimógenas. Personas que han vivido esto año tras año, día tras día, y no se rinden. Una tregua mediada por Egipto acabó con un aumento de violencia que sacudió el sur de Israel y la Franja de Gaza durante 2 días, pero la frontera se mantuvo tensa cuando miles de habitantes de Gaza se reunieron para protestas semanales, donde murieron 2 palestinos y hubo docenas de heridos. Las tropas israelíes mataron a 2 palestinos, uno de ellos, un médico, hirieron a otros 300, dijeron funcionarios de salud del área palestina. El ejército israelí dijo que los alborotadores arrojaron piedras, explosivos, bombas incendiarias contra las tropas y la cerca fronteriza. La cerca, por lo demás, ilegal, ¿no? Los soldados respondieron con medios de dispersión antidisturbios y fuego vivo, de acuerdo con los procedimientos operativos estándar, dijo el portavoz. Cada vez que aplican el estándar, muere algún palestino. Un tanque también disparó contra un puesto avanzado de Hamas, dijo el ejército. Desde que comenzaron las protestas semanales el 30 de marzo, el ejército israelí ha matado a 159 palestinos. Un francotirador de Gaza ha matado a un soldado israelí. 159 bajas palestinas, 1 baja israelí. Bueno, frente a todo esto, hay declaraciones, por supuesto. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, se retractó de su compromiso de cumplir con las nuevas sanciones estadounidenses contra Irán. Pues Bagdad, Irak, dice francamente, no dije que cumplía con las sanciones. Dije, sí cumpliremos con nuestro compromiso en la cuestión de Irán, no usaremos la moneda en dólares en transacciones, no cumpliremos con las sanciones de los Estados Unidos. Mientras tanto, Jamenei en Irán rechaza la oferta de conversaciones del presidente Trump y contradice al gobierno sobre los temas económicos. Ayatollah Ali Jamenei dice, si por alguna fuerza de circunstancias hubiera una posibilidad de que el gobierno iraní hablara directamente con el régimen de Estados Unidos, nunca negociaremos con el actual gobierno de los Estados Unidos. Todos deben saber, todos nuestros diplomáticos, todos nuestros jóvenes con grandes aspiraciones, los estudiantes de la diplomacia y todos los que participan activamente en el ámbito internacional y diplomático, que las negociaciones con un régimen como el que vemos en Estados Unidos, un régimen que es un matón, siempre quiere algo, no presenta una forma de detener las hostilidades. Las negociaciones no significan que Estados Unidos va a actuar como enemigo. Al contrario, las negociaciones solo le dan herramientas para continuar las hostilidades. Y luego dijo, en resumen, lo que debo decirle a la nación iraní son 2 cosas. Que habrá guerra con los Estados Unidos y nunca negociaremos con los Estados Unidos. No habrá guerra. ¿Por qué? Porque en una guerra hay 2 lados. Estamos de un lado y están del otro. No comenzaremos una guerra. Nunca hemos comenzado una guerra. Estamos orgullosos de que la República Islámica de Irán nunca haya comenzado un conflicto. Han estado en guerra. Por otro lado, siempre ha comenzado la guerra, no nosotros. Responderemos con gran fuerza si se libra una guerra contra nosotros, pero nunca comenzaremos una guerra. Luego el ministro de Defensa iraní, el general Amir Hatami, entraba ahí y
se mostraron detallitos como el nuevo misil balístico en la pantalla. Y disponemos de muchos como estos, dijeron. El líder supremo de Irán rechazó el lunes el ofrecimiento del presidente estadounidense Donald Trump de conversaciones incondicionales para mejorar las relaciones bilaterales y también acusó al gobierno iraní de una mala administración económica entre las sanciones reinantes de Estados Unidos. Washington había dicho que la única posibilidad era que siguieran lo que ellos sugerían. Los aranceles fuerzan una planta televisiva de Estados Unidos a cerrar. Esto sí es insólito. Condado de Fairfield, Carolina del Sur, letrero de Element Electronics, coches en el estacionamiento. Bueno, este hombre rechazaba ser entrevistado, obviamente, y un residente, cuyo nombre no ha sido la residente Tracy. Esta es una comunidad pequeña y muy solidaria, así que conocemos a mucha gente en la comunidad. Por lo tanto, para saber cuán difícil será que pierdan su trabajo y las familias que se verán afectadas, esto es muy impactante, muy alarmante. Todas las noticias que recibimos son decepcionantes. Letrero de Element Electronics, que era la televisora que es obligada a cerrar. Y aquí, senador Mike Fleming, Carolina del Sur, dice: The Element, irónicamente, es el único fabricante estadounidense de televisores en el país. Pero eso es irónico, que una política cuyo propósito sea ayudar a las manufacturas estadounidenses resulta que termina cerrada. Los primeros despidos en cualquier parte de un país se realizan en el condado de Fairfield, a una planta que es una fabricante de televisiones y fabricante estadounidense. Y este cambio masivo en la política de tarifas, más de estos impuestos, y 4 décadas en Estados Unidos realmente ha golpeado aquí al condado de Fairfield. 40 años trabajando y produciendo estos elementos para televisión y ahora nos aplican esto. Eso es la punta del iceberg. El cierre de la planta Element en el condado de Fairfield es un resultado directo de los aranceles del presidente Trump. Es realmente una punta del iceberg con mucho más por venir, peor que esto. Ahora estamos en una economía internacional. Muy pocos países en el mundo producen todo, desde las partes hasta el producto final por sí mismos, sin comerciar con otras naciones. Y entonces aquí otros también van a ser golpeados por esta política de Trump. Here in Fairfield County, it has begun hurting this country and it's begun hurting it in my own backyard, and we're only beginning to see. Obviamente iniciar una guerra comercial es un error. Creo que la política actual que tenemos no es buena para los ciudadanos que tienen trabajo y para las comunidades. Es una vida devastadora aquí en el condado de Fairfield. Ha comenzado a dañar a este país, limitándolo, lastimándolo, y es el propio patio trasero. Secretario de Defensa de Estados Unidos Mattis visita Brasil y se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores. Está acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira. La Secretaría de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, la Secretaría representada por él, reuniéndose también con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira. La historia es que lo que sería nuestro ministro de Defensa, allí secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, se reunió hoy lunes 13 de agosto con el canciller brasileño Aloysio Nunes Ferreira en el Palacio de Itamaraty Central, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. No olvidemos que hay 2 Itamaraty, el de Río y el espectacular, el histórico de Río y el espectacular de Brasilia. Brasil marca la primera parada en la visita de Mattis a la región para monitorear las relaciones entre Estados Unidos y sus socios sudamericanos, enfatizó el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el comunicado pertinente. Itamaraty Central es, como todos los edificios oficiales de Brasilia, espectacular, pero de un tamaño impresionante, todas las proporciones son bellísimas, pero en Brasilia uno no puede hacer una manifestación y tratar de romper un vidrio lanzando una pedrada porque no llega. Todo está a distancias macro. Y si usted lanza una manifestación tendrá que ser de millones para que se note en Brasilia. Es espectacular, pero nada que ver con Río, ¿no?
Ahora, los funcionarios de la Cancillería de Brasil siempre dicen en confianza, a mejor cosa de Brasil es a ponte aéreo para Río. Es decir, lo mejor de Brasil es tomar el puente aéreo para Río el fin de semana. Se van el viernes y vuelven el lunes, cargando las baterías en Río para hacer frente a esta ciudad espectacular, pero fría, extraña. Thank you, Minister Núñez. Thank you very much for the welcome. I think the only thing that is more beautiful than the architecture. El secretario de Defensa agradece con el canciller brasileño Luis Ferreira de Brasil. Marca la primera parada en la visita de Mattis a la región para monitorear relaciones entre Estados Unidos y sus socios sudamericanos. Lo confirmó también al mismo tiempo el Departamento de Defensa de Estados Unidos en un comunicado paralelo. Aquí estamos en un país que fabrica sus propios aviones, ¿no? Comerciales con mucho éxito y también algunos de combate de diverso tipo y calado, para usar un término aeronaval. Por supuesto, nada de lo importante mientras las cámaras están presentes. Fuertes incendios forestales en la isla griega de Evia, aldeas completas evacuadas. Fuera de Pesania, en el área de Evia, Grecia, las importantes llamas se ven a la distancia. Y en Yemen, miles de personas, oigan esto, lloran a niños yemeníes asesinados por ataque aéreo de la coalición. Provincia de Yadaz, Yemen. Carteles sobre las víctimas infantiles. Mohamed al-Houthi, jefe del Comité Revolucionario Supremo Houthi, hablando a la multitud. Verdadera cantidad de carros con personas dentro y carteles de los niños, una verdadera peregrinación. Filas de automóviles con personas dentro, más carteles de los niños muertos. Y todo se eleva incluso a través de la calle, ¿no? Con carteles. Filas de vehículos en la calle con carteles de los niños que llevan a su última morada. Y multitudes tranquilas por el momento, pero indignadas. Cada uno lleva la foto del niño que va muerto allí. Multitudes sosteniendo carteles en la procesión. Miles de personas se reunieron este lunes para enterrar a decenas de niños asesinados en un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudita. Iban en un autobús en el norte de Yemen. Coches que llevan el logotipo del movimiento Houthi alineado y el transporte de cuerpos. Fuerzas especiales afganas enviadas para reforzar las defensas de la ciudad amenazada. En Afganistán, Kabul, ministro de Defensa afgano Tariq Shah Barhami, ministro de Interior afgano Wais Ahmad Barmak, caminando hacia la conferencia de prensa y dice Bahrami: con las medidas que ha tomado el gobierno, puedo decir con valentía que en 24 horas habrá cambios notables en la situación actual en la provincia de Ghazni. Alrededor de 100 miembros afganos de seguridad y defensa fueron posiblemente asesinados durante los combates, aunque no tengo el número exacto. Por eso digo posiblemente alrededor de 100. También hay muertos otros 30 civiles inocentes. El ministro de Defensa afgano, teniente general Tariq Shah Ahmani, dice: nuestro mensaje al pueblo de Afganistán y especialmente a los residentes de Ghazni es que las fuerzas de seguridad afganas están listas para defender a su pueblo y su país en cualquier momento, aceptando cualquier sacrificio en el campo de batalla. Entonces se pone difícil. Hasta ahora han muerto 194 enemigos, incluidos 12 de sus comandantes clave y algunos ciudadanos extranjeros como pakistaníes, árabes, chechenos, y alrededor de 147 de los enemigos también resultaron heridos. La historia es que las fuerzas de seguridad afganas, respaldadas por el ejército, están reaccionando a lo que dijimos. Terrorista suicida frente a la oficina electoral afgana, hace volar vehículo y mata al menos un oficial. Personal de seguridad afgano dirigiendo
hacia el sitio del ataque. Diversos vehículos policiales dañados en el ataque, muchos perdigones además, ¿no? Y la bomba no era pequeña. Jefe de policía de Kabul, un atacante suicida quería cruzar esta área y ponerse entre los manifestantes para detonar su explosivo, pero afortunadamente fue identificado por la policía. La policía trató de detener al atacante, pero de repente detonó su explosivo. Desafortunadamente un policía fue mártir y otro policía resultó herido. Bueno, ofensiva de las protestas cerca de la Comisión de Elecciones Independientes de Afganistán. Esto era evidentemente un intento de saboteo electoral. Área de guardia del personal de seguridad. Comisión de Elecciones Independientes de Afganistán, decían algunos carteles en inglés. Y se doblegó, ahí lo tenemos, Comisión Independiente de Elecciones en Afganistán. Y ahora se triplicó la seguridad. La suma de esto es que el atacante suicida detonó explosivos cerca de la oficina de la Comisión Electoral en la capital Kabul este lunes, donde decenas de manifestantes se habían reunido, dijeron las autoridades. Los manifestantes estaban en apoyo al gobierno. Primer ministro de Taiwán se disculpa después de que el incendio en el hospital, del que habíamos hablado antes ayer, mata a 9 y hiere a 30 personas. El premier de Taiwán, William Lai, dice: se desencadenó un incendio en el Hospital de Salud y Bienestar de Taipei, causó muchas muertes y lesiones. Me gustaría pedir disculpas a los familiares de los pacientes y a la sociedad en nombre del Yuan Ejecutivo. También me gustaría expresar mi gratitud a los bomberos del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva Taipei, que apagaron el fuego en primera instancia, impidiendo que el desastre fuera mayor y se expandiera. La salud de Taiwán de Rey Hun, sentado para la conferencia de noticias, el ministro de Salud, y decía: el número que tenemos todavía es de 39. 39 están muertos. 9 aún permanecen en cuidados intensivos, aunque se quedan en la sala de observación, sala de emergencias. Y 20 más están hospitalizados. Tratamos de manejar las cosas de la mejor manera posible. Y ministro adjunto del Ministerio de Salud cerraba la rueda. Japón, con más de 50 milímetros de lluvia, inundado. Y ojo, esto es Tokio, ¿eh? No es cualquier aldea por allí. Fuerte lluvia y las zonas comerciales están prácticamente deshabitadas, ¿no? Inundaciones incluso en las estaciones de trenes. Esto afectó 50 milímetros en muy poco tiempo. Fue un verdadero diluvio, ¿no? A la escala de lo que estamos viendo. Lluvia fuerte, coches inundados y trancados, todo el sistema de transporte detenido y no para de llover. Azotada Tokio por una extraña tormenta que inundó el metro y que se cree que desencadenó cortes de energía en la capital japonesa este lunes 13 de agosto. Bueno, al menos ahí estaban funcionando las escaleras mecánicas con todo y la lluvia, ¿no? Los videos muestran muchos truenos, relámpagos, mientras la fuerte lluvia y el viento siguen golpeando partes de Tokio, causando inundaciones hasta en los subterráneos especialmente, y en los comercios de toda la ciudad. Una inundación de una enorme área, ¿no? La Agencia Meteorológica de Japón emitió advertencias de ráfagas cortas de vientos muy fuertes, además de muy fuertes lluvias, para cualquier área de la capital. Vean esto. La ventaja ahí que las calles están muy cuidadas y no van a caer en un pozo fantasma, ¿no? Las breves lluvias torrenciales, acompañadas de muchísimos vientos fuertes, ocurrieron horas antes de que la ciudad volviera a un clima estival habitual. Así como empezó, se fue. Tokio, golpeado entonces por extraña tormenta, inundando tiendas, provocando cortes de energía, lluvia fuerte, vientos fuertes, el horizonte lleno de nubes muy cargadas, no hace precisar muchos cambios para mejorar. La gente se las ha ingeniado para poder volver a sus hogares, otros no lo han podido hacer.
y el resultado, como se ve, sigue problemático. La Agencia Meteorológica de Japón emitió advertencias de nuevas fuertes ráfagas de viento y lluvias en la capital. Los medios japoneses informaron de cortes de energía en varias partes de la ciudad y unas 8.700 casas confirmadas sin servicio de electricidad, que por lo que respecta a Japón es básico y esencial para todo. Bueno, seguimos con un panorama, como se ve, ensombrecido. Breves lluvias torrenciales, pero realmente torrenciales, unas horas antes de que la ciudad volviera a su clima de verano habitual. Se trastocó todo. El muchacho corriendo con su cartera, la gente tratando de llegar a sus hogares, muchas descargas eléctricas con relámpagos muy intensos y Tokio azotada con esta extraña tormenta que inundó el metro y desencadenó cortes de energía en toda la capital nipona, ¿no? Vean ese horizonte. La agencia meteorológica emitió advertencias para más. Nicolás Maduro, a una semana del atentado, dice: mi asesinato se decidió en el Palacio de Nariño en Bogotá. Hay múltiples fotos, apenas elegimos algunos. En esta cabaña ellos estuvieron mientras participaban del entrenamiento con los drones que utilizaron en el atentado terrorista de la Avenida Bolívar el 4 de agosto. Por favor, vamos a mostrar toda la foto. Esta es la primera cabaña. En el fondo de la foto, cabaña Atalanta, en la primera foto aparecen los terroristas, precisamente dentro de las instalaciones, aparecen los terroristas Brian de Jesús Oropesa, alias el poeta, Henry Rivas Vivas, alias Morfeo, y Alberto José Bracho Bosques, alias Portu. Aparecen en estas fotos capturados, convictos y confesos, y efectivamente reconocen en las fotografías la cabaña Atalanta. Ahí están las fotos de la cabaña Atalanta, las cabañas adyacentes y las instalaciones donde ellos participaron durante estos meses en la preparación de este evento. Igualmente hay un nuevo video, una fracción de la amplia declaración del exdiputado Requesem, quien confiesa que es Julio Borges quien lo conecta y a quien él servía para enviar este personal al mando dentro de Colombia del terrorista Raider Alexander Russo Márquez, alias Pico, quien es dentro de Colombia, en el norte de Santander, quien recibe en la cabaña Atalanta a los terroristas y quien dirige su entrenamiento. Este señor, vamos a poner su rostro, alias Pico, Raider Alexander Russo Márquez, alias Pico, está solicitado, nos dicen que está protegido en Colombia. Este señor, alias Pico, es el operador de Julio Borges en el norte de Santander para la preparación del atentado y el entrenamiento de los terroristas. Alias Pico. Este señor, no se les olvide el nombre, Raider Alexander Russo Márquez, se busca. Aquel que lo puede identificar en territorio nacional, por favor, por ahí hay unos teléfonos. Este es el que dirige la preparación, el plan, los detalles, pasa los
drones desarmados con cooperación de las autoridades colombianas por la frontera de Colombia-Venezuela. Pasa los drones con el explosivo y dirige. Este es el asesino, el calculador, este que ustedes ven ahí. Asesino, y es el operador de Julio Borges. Y el exdiputado Requesén, ayer en su declaración, reconoce que Julio Borges quien le pone como contacto a este señor en Colombia. No sé si tiene ese video ya preparado. Ministro Jorge Rodríguez, está preparado, pendiente pues, pendiente de este video. Una nueva revelación. Adelante. Alexander, el contacto que me dio Julio, cuando yo pasé a Juan Monasterio a través de la mensajería que lo puse en contacto con Migración Colombiana, Alexander era la persona que me confirmaba a mí que él ya había pasado. Como Juan Monasterio tenía número venezolano, después de que él pasara no había forma de contactarlo, y esta persona, Alexander, no sé quién es, no la conozco físicamente, solo tenía su contacto y con él confirmé que Juan Monasterio estaba del lado de Colombia. Efectivamente reconoce de manera voluntaria, en declaración directa, el exdiputado Requesén, que este señor Alexander dentro de Colombia era quien recibía al personal que ellos enviaban de Venezuela. Plena prueba. La carga de la prueba cae sobre él ahora. Él ha venido reconociendo en las primeras de cambio todas las declaraciones hechas por los terroristas de manera directa, que nos llevó a la captura de este diputado, porque todos los terroristas lo reconocieron, y especialmente el señor terrorista Monasterio, Bons, alias Bons, es el primero que lo señala. Yo soy informado de estos elementos y exigí al máximo profesionalismo, objetividad, y que fuera la verdad lo que surgiera. Y miren lo que está. Apenas fue capturado este exdiputado Requesén, en estas declaraciones frente a la Fiscalía, hace todas estas revelaciones clave en un proceso de investigación que apenas está comenzando. Él hace esta revelación, cámara, él hace esta revelación. Fíjense ustedes, este es el teléfono celular del exdiputado Requesén, y tiene al terrorista que preparó al grupo, a los drones, desde la cabaña Atalanta, municipio Chinácota del norte de Santander, Colombia, lo tiene como Alexander Contacto Borges. Es ineludible. Es el contacto de Julio Borges en Colombia. Julio Borges, eres un asesino, Julio Borges. La vida te dio la oportunidad de hacer política en libertad, en democracia en Venezuela. Te convertiste en un asesino en manos de los asesinos de la oligarquía colombiana. Si ustedes quieren saber qué es la colombianización en un político venezolano, en la peor acepción del concepto de colombianización, mírenlo en Julio Borges. Se ha convertido en un asesino y tiene sus manos manchadas en sangre terrorista. Julio Borges. Así es. Muy importante, tiene que ser pedagógico la investigación, el proceso judicial y la exposición ante nuestro pueblo, porque tenemos que crear una conciencia superior, mayor, de los riesgos que nos enfrentamos y de la forma de enfrentarla y de la manera como nosotros tenemos que perfeccionar, señores generales, señores almirantes, señoras generalas, señoras almirantas, tenemos que perfeccionar el sistema de seguridad pública, de seguridad nacional, de seguridad ciudadana. Perfeccionarlos en todas las regiones de defensa integral, en todas las redes, en todas las zonas de defensa integral, estado por estado. Que acabo de recibir, lo hemos incorporado a la pauta informativa y le doy lectura
a primera vista. Venezuela solicita a Colombia extradición de implicados en atentado magnicida contra el presidente Maduro. La República Bolivariana de Venezuela ha activado los mecanismos jurídicos y diplomáticos para solicitar a los Estados Unidos y a la República de Colombia la extradición de un grupo de personas implicadas en el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Esto ejecutado el pasado 4 de agosto durante una parada militar conmemorativa del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la capital venezolana. En el marco que proporcionan las investigaciones, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y el presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, se reunieron este jueves con el consejero de la Embajada colombiana en Caracas, Augusto Blanco, con el objetivo de informar a Bogotá acerca de los vínculos que guardan varios de los implicados en el atentado magnicida con la nación neogranadina. Comillas, en Colombia se entrenó este grupo de terroristas que atentó contra la vida del presidente Nicolás Maduro y del alto mando político y militar de Venezuela, poniendo en grave riesgo la paz y la estabilidad del país, cierre de comillas. Lo dijo el canciller Arreaza en declaraciones a los medios de comunicación, finalizadas las conversaciones. Durante el encuentro, la parte venezolana solicitó en extradición al coronel en situación de retiro, Osvaldo Valentín García Palomo, al ciudadano Gregorio José Yaguas Monge, al ciudadano Gilbert Alberto Escalona y a Mauricio Jiménez Pinzón, funcionario de Migración de Colombia. Asimismo, requirió al diputado opositor Julio Borges, a quien el Poder Judicial y la Asamblea Nacional Constituyente levantaron la inmunidad parlamentaria por su vinculación en el frustrado magnicidio. Colombia se compromete a cooperar. El consejero de la Embajada de Colombia recibió además la información exacta de los predios donde las autoridades venezolanas denuncian se entrenaron los autores materiales y se planificó el crimen, específicamente ubicados en el municipio colombiano de Chinácota, en el departamento del norte de Santander. Ante las evidencias presentadas por la parte venezolana, el diplomático neogranadino se comprometió a cooperar con Caracas. Este miércoles, el canciller Arreaza y el fiscal Tarek William Saab sostuvieron una reunión con el encargado de negocios de los Estados Unidos en el país, James Story, cumpliendo los lineamientos emanados por el presidente Nicolás Maduro de informar y solicitar colaboración de Estados Unidos y Colombia en el proceso de investigación. Este es el comunicado oficial que acaba de llegar a nuestras manos y tenemos aquí, voy a aforar un momento para hacerles partícipes de este Twitter, la tabla @latablablog. General Pérez Gámez, que entregó datos del acto a ejecutores del magnicidio, era el coordinador de los permisos y apoyo logístico para cadenas de supermercados en Comando de Abastecimiento Soberano. Bueno, como vemos, y aquí tenemos una entrevista exclusiva al comandante Fidel Castro Ruz, hecha en Puerto La Cruz, Venezuela, el 30 de junio de 2005, y hoy lo recordamos, se cumple años, cumpliría 92 años, nació el 13 de agosto de 1926 en Virán. Y esto, recordemos, fue la entrevista realizada por este servidor. Sabe todas las preguntas, los que hemos estudiado el tema sabemos algunas de las respuestas. Si me da medio minuto, cumplo el deseo de saludarte y expresarte que estoy muy familiarizado con tu trabajo. Porque precisamente cuando tuve el accidente hace como 8 meses, me vio obligado a muchas horas de permanencia, posiciones que apenas podía mover.
por esos días ponía la televisión y ponía el programa tuyo a las 10 TV. En estos meses están ocurriendo y están ocurriendo cada vez acontecimientos extraordinarios. Y muchos de los programas sobre los acontecimientos en el Oriente Medio, en la guerra de Irak. Quiero decirte con toda sinceridad que me aficioné al programa. Sé que algunos te lo han contado. Incluso cuando no podía verlo por alguna causa, pedía que lo grabaran. Y a la vez, cuando por cualquier razón no correspondía en ese día de la semana, le echaba de menos. Para comprender esto hay que tener en cuenta que yo, a pesar del accidente que tuve, no dejé de trabajar un solo día. Ese mismo día tuve que ocuparme de unas cuantas cosas y ver seguir las operaciones sin anestesia general, con anestesia local. Y quería expresarte realmente mi reconocimiento. Por eso, cuando llegué aquí, me hablaron de una entrevista por TV, y después sí, enseguida, como es lógico, la cedí, pero se me ocurrió preguntar: ¿y quién es el periodista que va a hacer la entrevista? Me dice: Walter Martín. Digo: el de los programas. Y me alegré mucho. Por eso vengo gustoso a tu programa y dispuesto a responder cualquier pregunta que tú quieras hacer. Me habían dicho que usted desarma de entrada en la primera jugada al interlocutor. No había mejor manera de desarmarnos que esa cortesía que usted acaba de tener. Es un método asimétrico, diría yo, porque no está planeado. Ocurre eso, y quería decírtelo antes de empezar a hablar de otro tema. Con su permiso y agradeciendo... Me hiciste una pregunta, ¿me puedes repetir? En nombre del equipo, agradeciendo la cortesía, porque además nos tocó transmitir su accidente y analizarlo en la medida de lo posible. No sabíamos que eso había servido para afianzar un poco más el honor de tenerlo del otro lado del receptor. Esa crisis de los misiles sí, del 62, sí, corrijo con su ayuda, en realidad soy un poco más viejo de lo que yo creía, esa crisis que nos tuvo de cabeza, sí, significaba: en este Caribe Mare Nostrum no puede haber presencia soviética. Ahora, extrapolemos... Pero no hace falta. Extrapolemos. ¿Para qué, hombre? Extrapolemos. Si de allí se fueron cuando la crisis, después se fueron las fuerzas afuera y tuvimos nosotros que asumir la responsabilidad. Hay que dar las gracias a que todo eso ocurriera. Porque hay cosas que impiden... ¿A quién que se la damos? ¿A Khrushchev por hacer que los barcos, como dicen ustedes, viraran para atrás? Si ustedes quieren, vamos a dársela a la tecnología moderna, a la existencia de los imperios, a la existencia de una superpotencia cuando antes habían dos, y esa superpotencia a pocos kilómetros de nuestras costas, y con una base naval por la fuerza allí en nuestras costas, porque es ilegal, pero bueno, nosotros no hemos convertido eso en un motivo de conflicto, ni mucho menos paciencia. A los que se escapan hacia la Florida con una camioneta transformada en barco, en bote, también le dice que no nos vire para atrás. Han violado todos los acuerdos requeridos. Pues está allí realmente en virtud del poder del imperio, pero nos quedamos solos cuando se acabó el campo social. Eso sí fue feo. Hubo dos momentos, cuando la crisis se mantuvo, el país, la moral se mantuvo alta, no permitimos inspección, dijimos que no, ahí estuvo, ¿cómo se llamaba? Után, el secretario de Naciones Unidas, allí fueron a conversar, y bueno, aquí no hay inspección. Y no admitimos. Entonces los soviéticos tuvieron que llevarse los barcos, los cohetes y todo eso, y allí los barcos americanos los inspeccionaban en el mar, destapaban, porque ellos querían humillarnos. Lo abrían para la foto aérea. Sí. Destapaban los contenedores. No, para fotos, lo que sea, porque nosotros dijimos que no. Hubo otra historia de fuego, porque siguieron los huevos rasantes después de la solución esa, y le volvimos a decir, estaba Mikoyan. Tuvimos que abrir fuego otra vez y gracias a eso desaparecieron los vuelos rasantes. Eso.
No, es más larga la historia, pero no la vamos a hacer aquí. Lo el concepto importante del es Mare Nostrum en el Caribe. el problema, acuérdate, sí. Yo creo primero hay que decir que yo comencé afirmando una especie en peligro. Tú preguntaste si ese incidente no pudo ponerlo en peligro. Sí, claro que pudo sí. desatarse una guerra nuclear, termonuclear, necesitar las consecuencias, pero no había tantas. Tú no puedes afirmar Perdón, comandante, no había tantas ¿qué? armas nucleares. Había capacidad para destruir 30 veces a la humanidad. No, todavía no, en el 62. El general LeMay estaba ansioso de usar el Comando Aéreo Estratégico y creían en la teoría MAD, mutua y asegurada destrucción, y que habría un sobreviviente si había un conflicto nuclear. Yo creo que estaba demasiado preocupado el general May, porque yo sé, porque traté de averiguar cuántas armas estratégicas tenían los soviéticos, para saber cuál era la correlación de fuerza y conocer realmente la intención fundamental de Khrushchev, que yo creo que había una mezcla de intenciones. En una de ellas se sentía muy comprometido con Cuba, ya se había producido el incidente aquel de Port Said, cuando la nacionalización de Suez, ya había hablado Nikita más de una vez de los cohetes, cuando Girón los mencionó. No hago la historia porque sería larga. Otra vez, tú y yo podemos volver a encontrar cuando tú quieras para hablar de cualquier tema. Le tomo la palabra. Para mí, el equipo estará honradísimo. Porque no siempre tenemos un libro de historia viviente y además no ha habido dispuesto a tiempo testimoniar. de que hay muchas cosas. Bueno, es que es un banquete esto. Bueno, vamos de a poco. Y entonces, usted fija el ritmo. Por eso no te digo más cosas. Pero el número de armas estratégicas de los soviéticos lo calculan en unos 200 o 300. Tenían capacidad de destrucción porque tenían algunas de 1000 kilotones. Y algunas de más. Y ya tenían, pero no tenían lo de que vino después. Después eran miles de armas nucleares. Ya cuando se disolvió la URSS y todo eso, ya... Bueno, la cantidad de armas nucleares acumuladas por ambas potencias eran decenas de miles. Si cuentas las estratégicas, alcance medio los soviéticos tenían en Europa alrededor de 500 SS-20, que eran unos proyectiles móviles. Eso era lo que les preocupaba, porque no podían ser monitoreados. Cambiaban. Montados en un camión gigantesco, lo levantaban y podía disparar y tenía alcance estratégico. Algo más, algunos tenían como unos resortes que los disparaban y ya en el aire encendían. Sobre todo. Entonces, la movilidad, la protección que tenían, tenían cerca de 400 SS-20 y cada uno de ellos tenía 3 cabezas nucleares. Y después llegaron al 28. No, ahora avanzan la OTAN hacia Moscú. Es lo que están haciendo. Yo tuve las maniobras de la OTAN en el 85 con el ejército y la Fuerza Aérea Alemana, cuando había que decirle a los soviéticos, cuidado que es un ejercicio, ¿no? Así estaban las cosas. Cuidado que es un ejercicio. El general Baxter dirigía el ejercicio Trutzige Sachsen, los confiables sajones. Lo seguí cuando uno está en campaña hasta el baño. Dígame, ¿cuánto aguanta usted la oleada de tanques soviéticos antes de usar el disuasivo nuclear? Dice, lo suficiente. Pero era una realidad. Nos hubiéramos ido por el ducto ahí, ¿no? En realidad, es un abuso lo que hacen ahora. Armas nucleares en Europa, no quedaba nada. Ahí eso le está costando la unidad a Europa. Porque se han embarcado en una aventura política, a la vez que económica, sobre bases neoliberales, que son la causa fundamental de la sublevación de los europeos frente a la constitución de la comunidad. Y perder soberanía en la toma de decisiones, siempre lo ponen ante un hecho cumplido, militar o económicamente. El fait accompli se lo tienen que calar. Como habría que ver las causas de esa posición que tiene. Bueno, esto es parte de aquella inolvidable entrevista que duró, pero fíjense lo anecdótico. El comandante Fidel dijo, quédate Walter, este es el momento. Digo, comandante, nos van a sabotear. Quédate, este es el momento. Uno debe hacerle caso a quien realmente sabe las cosas.
El hecho es que nos tomamos un avión de gobierno, llegamos a Maiquetía, lluvia tremenda, compañero agarrado una escolta presidencial, puso 18 minutos, algo así, entre el aeropuerto y el canal. ¿Se imaginan la locura que fue eso? Y cuando llegamos acá con eso, nos sabotearon. Nunca me sacaré esa herida del frente, pero en cualquier caso, era el momento de haberme quedado. Sin embargo, la vida me dio la satisfacción. La primera vez que yo escuché a Fidel Castro en vivo y en directo, porque yo era un fanático de la onda corta, cuando la onda corta, cuando no había internet, era algo realmente imprescindible para los que estábamos pegados a la información internacional. Y en ese sentido, yo escuchaba, por supuesto, BBC, Radio Francia Internacional, Radio Habana Cuba, Impelable los 1 de mayo, y el honorable representante diplomático de la hermana República de Cuba, como me lo anunció Fidel alguna vez, dijo, tu vida va a cambiar porque viene un nuevo embajador y es doble colega tuyo, porque es periodista y además de periodista es internacionalista. Entonces, una vez me dice, escríbele a Fidel. Soy una llamada, pero óyeme, yo escribirle a Fidel. ¿Te parece que Fidel tiene cosas más importantes que hacer que leer una carta mía? Dice, no, escríbele. Bueno, yo dije, me acordé de un personaje de mi niñez en Uruguay, ¿no? Miguel Strogoff y Rogelio Polanco, que era el nuevo embajador aquí, entrañable y brillante. Dice, escríbele a Fidel. A mí me dio vergüenza escribir en la computadora. Entonces me puse a escribir a mano, como los viejos caballeros, y además hice la referencia al correo del zar, ¿no? Una bromita. Miguel Strogoff, que era un clásico de la literatura en mi niñez, ¿no? En Uruguay. Entonces le dije, querido comandante, Miguel Strogoff ya está montado en su caballo y solo me queda tiempo para unas líneas a vuela pluma. Y por ahí me voy con la inspiración que siempre da este personaje para mí entrañable y que además por su generosidad cambió mi vida en aspectos tan esenciales como la solidaridad de la medicina cubana. A mí me tocó perderme en una multitud gigantesca que paralizó Montevideo cuando fue allá. Primero había hablado el Che en el Paraninfo de la universidad, que es el equivalente al aula magna, ¿no? Y yo, como ya había dejado la Fuerza Aérea, me había ido de baja honorable y estaba militando durísimo en la izquierda cristiana, que fuimos los primeros en plantear el Frente Amplio en Uruguay. Y me fui a las 4 de la mañana al Paraninfo de la universidad, porque he ido a hablar a las 10. Y me dicen, no puedes entrar. ¿Cómo no puedo entrar? Soy delegado de medicina. No puedes entrar. No caben, viejo. Se vinieron con los sacos de dormir desde ayer. Bueno, tuve que escucharlo por los altoparlantes. Pero cuando llegó Fidel aprendiendo de esa experiencia, los que lo llevaban dijeron, bueno, la explanada municipal, que era lo más grande que había en Montevideo, y paralizó Montevideo, de este a oeste y de norte a sur. Pero siempre lo noté lejano en Radio Habana, siempre hubiera querido el orgullo de estrechar su mano, y de pronto me piden que le escriba a Fidel. Bueno, le escribo. Me olvido de eso, y el extraordinario embajador, el amigo que acabo de mencionar, me dice, ¿tienes correo diplomático? Digo, ¿correo diplomático? Yo. Sí, ¿qué hago? ¿Te lo mando al canal o vienes a buscarlo? Bueno, si puedes, mándamelo al canal, porque estoy intrigadísimo. Y entonces el amigo Rogelio Polanco me dice, bueno, estamos en condición de enviártelo, y viene un sobre Manila grande, extra oficio. Lo abro y era Fidel respondiéndome a mano, 6 cuartillas de ambos lados, de ambas caras, y en la frase final dice, te veo todas las noches en Canal 8, luego te vuelvo a ver en Telesur, y cuando no te puedo ver, te mando grabar. Bueno, como Condorito, ¿no? Flop. Ese era el hombre que mi generación
que tomó como ejemplo la Revolución Cubana en muchos aspectos y que era bien difícil para los que estábamos en la dura izquierda cristiana, que era bien dura y bien militante. De paso, para que vean cómo se las gastaban, mi compañero Roberto Gomenzoro, Gosen, y además rival sano en cómo dábamos vueltas a la asamblea a ver quién era el mejor orador. Cuando llegó el golpe de Estado en Uruguay, me enteré ahora, con toda esa influencia de los gringos y los estilos de masacrar gente, lo colgaron de los brazos y lo caparon con una bayoneta. No podía creer semejante cosa en aquel Uruguay en que todavía los derechos humanos, bueno, ahora recuperado felizmente por el Frente Amplio, ¿no? Pero la orden era del norte. Si se va a Uruguay, que es la Suiza de América, se va todo al diablo. Imposible. Hagan lo que hagan, carta blanca. Bueno, y aquel Fidel de la plaza, de la explanada municipal que paralizó Montevideo, nunca pude estar más cerca que a 500 metros por lo menos. Y resultó ser un televidente fanático del programa, que me invitó a su casa, que me brindó todo el apoyo que yo necesité y que me sigue inspirando. Y fue impresionante cuando abro aquella carta, 6 cuartillas a mano de los dos lados. Querido Walter, tendrás que perdonarme mi mala caligrafía. Pues yo le echaba broma que él era formado por los jesuitas y yo formado por los salesianos, ¿no? Tenemos que... Me voy a ir moviendo de acá porque me voy a entusiasmar y voy a dar testimonio de esto. Y entonces recibo 6 páginas extraoficio a mano de los dos lados, ¿no? Entrañable. El hecho es que para los que en la izquierda cristiana planteamos el Frente Amplio y los camaradas se nos rieron en la cara, sobre todo el secretario general, entonces me dijeron, pero bueno, Frente Amplio, ¿con quién? Con Juan Pablo Terra, el aburridísimo líder, debo reconocerlo, no era muy carismático, era muy inteligente, pero no era carismático hablando de la democracia cristiana en Uruguay en ese momento. Con Juan Pablo Terra y 4 pendejitos como ustedes. Así fue la respuesta del secretario general del Partido Comunista de Uruguay. Claro, el Vaticano de la izquierda era Moscú y el secretario general era el cardenal, ¿no? En ese dogmatismo extraño que después tuvieron que corregir. Bueno, el resultado fue que andando las cosas, hasta me di el gustazo de tener como televidente privilegiado al comandante Chávez, que hoy cumpliría 92 años, ¿no? No quiero improvisar en esto porque la cosa es delicada y nos queda muy poco tiempo. Nació en Virán, estuve en Virán, nació el 13 de agosto de 1926, eso es en Holguín, y la visita de su cumpleaños fue la que nos permitió en su momento hablar de las cosas que nunca voy a mencionar. Creo que hasta aquí es suficiente por hoy. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado. Estamos en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, canal Decano, heredero del TVN5 allá de La Charneca. Saludo a la gente de La Charneca y todos los cerros porque me los recorrí todos. Y Dossier, programa Decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y le pido a los compañeros que me acompañen en nuestro grito de guerra, en homenaje a este padrino que yo tenía sin saberlo, este ángel guardián que me ayudó en tantísimas cosas, incluyendo la salud emocional y física. Equipo, amigos, ¿cómo que lo hizo? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Disponga usted de las cámaras, señor director.